y unos 150.000 cadáveres. O sea que, segundo país del mundo en número de desaparecidos. Ese es el triste récord que tenemos. Y el Estado hasta hoy sigue mirando para otro lado sin asumir las tareas que tiene que cumplir. Como mucho lo que ha hecho el gobierno anterior es dar unas ayudas raquíticas a asociaciones de víctimas, cosa que el gobierno actual se ha precipitado inmediatamente que tomó el control a eliminar las ayudas. Con respecto a otro crimen de lesa humanidad que va a ser objeto de atención a continuación, que es el robo y tráfico de niños, no voy a dar cifras, voy a dejar que las dé Paco el Sol, pero bueno, sí sabemos que hay muchos miles de personas que se les ha robado la identidad, no conocen su identidad real, e incluso en muchos casos están buscando hermanos o son inconscientes de que tienen hermanos o hermanas en algún punto del país. Entonces estamos en un país en el que se nos dice por parte del gobierno todos los días que hay que cumplir las leyes, pero que este Estado, no solo el gobierno actual, también el anterior, no cumple la legislación internacional. ¿Sí? La toma como una especie de menú y elijo los platos que voy a tomar o que voy a dejar. Pues bien, el derecho a saber, el derecho a la verdad del que habla Naciones Unidas, impone al Estado el llamado deber de memoria. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evitar dos fenómenos que se producen a la hora de relatar la historia, que es el revisionismo y el negacionismo. Lo hemos oído con frecuencia con el fenómeno nazi, pero aquí se ha practicado y se sigue practicando bastante. Y con este objeto, evitar estas dos aberraciones en el relato histórico, hay dos tipos de medidas especialmente, que son las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad ya se han puesto en marcha unas 40 en todo el mundo, o sea que no es algo aislado, y España ha sido, Naciones Unidas ha llamado la atención frecuentemente a España para que ponga en marcha una comisión de la verdad, cosa que se ha negado de momento a hacer. Otra medida es la preservación de los archivos. Claro, los archivos documentan las violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de violaciones masivas y especialmente crueles de derechos humanos. Entonces, en los archivos pueden documentarse estas violaciones. No solo esto, puede documentarse además de las violaciones puntuales, cómo hay una política, cómo hay un plan general de exterminio. Los que dieron el golpe de Estado en 1936 tenían un plan de asesinar a cualquiera que se opusiera a su concepto de patria. Es así. Eso que se ha podido documentar en otros estados, por ejemplo Argentina ha hecho ya más de 1000 juicios relativos a la dictadura. Bueno, pues eso aquí no se ha podido documentar porque el Estado se niega tajantemente a que se investigue judicialmente. La investigación histórica es prácticamente imposible de evitarla, pero judicialmente es lo que se reclama. Por eso las víctimas han tenido que ir a otro país a pedir justicia, porque aquí el Estado no las escucha. Una última cuestión, yo voy a ser breve para dejar más tiempo porque me parece más interesante la intervención de Paco y Sol especialmente. Una última cuestión que me parece de interés resaltar aquí es que, ha hecho mención ya el decano, estamos en una facultad cuya materia prima efectivamente son los documentos y de alguna manera pues a veces hacemos como un fetiche del documento. Parece que lo que tiene un documento de la administración o de un profesional colegiado, un abogado, un médico, un arquitecto, parece que los datos son incuestionables, pero vamos a ver cómo efectivamente con frecuencia se falsean en algunos contextos, como es este caso. Por eso, en el ámbito de la memoria histórica hay otras fuentes de información y otros métodos de investigación, como es el caso de los testimonios orales. Aquí tenemos un grupo de investigación, Biblioteca y Sociedad, y el mes pasado organizamos un seminario respecto a testimonios orales. Es una fuente muy interesante de información. Bueno, para ir terminando, y como una palabra vale más que 1000 imágenes, aunque sería lo contrario, quiero citar una frase. Cuando
tendrá más que 1000 imágenes, de Robert Darnton, un libro estupendo que es Razones del libro, creo que se llama. Dice: cuando quiero mirar el futuro, suelo mirar al pasado. Quiero resaltar que, con esto, que estas cuestiones de memoria histórica no son cuestiones del pasado, al menos no exclusivamente del pasado, son cuestiones del presente y del futuro, porque estamos hablando del derecho de los ciudadanos a conocer su historia, y ese derecho no se puede mutilar, sencillamente. Por eso es una auténtica vergüenza que un alto cargo del gobierno, hace unos meses, el alto comisario para la marca España, dijera que me parece estupendo que los niños españoles no sepan quién es Franco. Claro, esta barbaridad, lamentablemente tenemos un gobierno que no solo es que no cese a este señor, es que comparte su visión. Entonces yo solamente dejar este mensaje: no podemos dejar que a las generaciones presentes y futuras se les robe el derecho a conocer su historia, y eso es lo que está haciendo este Estado. Nada más. Muchas gracias, Pedro. En relación a esto último de la política archivística, sabemos que hace muy poco en el Senado el ministro de Defensa se negó a desclasificar un montón de documentos, alegando falta de presupuesto y de personal. Y yo personalmente, como decano, ofrecí a la facultad para ayudar, ya que tenían falta de presupuesto y de personal, pero todavía no me ha contestado. Nunca se sabe. Espera sentado. Nunca se sabe, porque nunca se sabe, pero nos hemos ofrecido todo. Bueno, en segundo lugar nos va a hablar Francisco González Tena, doctor en Sociología y en Filología Moderna, licenciado en Arte Dramático, diplomado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Preside la Federación Coordinadora por 24 de asociaciones de víctimas por el robo de niños en España. Ha publicado los libros Niños Invisibles en el Cuarto Oscuro, El papel de la Iglesia en el auxilio social, y este mismo año nos encargamos de todo: robo y tráfico de niños en España. En su labor investigadora y de denuncia sobre la trama de robo de niños en España abarca desde los años 40 a los 90 y ha cifrado la magnitud de este fenómeno alrededor de 300.000 casos. Publica habitualmente también en medios de comunicación críticos. Adelante, Pablo. Mi posición en el tema este va a cambiar un poco punto de vista. Yo voy a hablar mucho menos del pasado y mucho más del presente. El pasado tiene su importancia, su diferente, tenemos que tenerlo en cuenta, está ahí. Pero para nosotros sigue siendo un misterio, porque estamos hablando de la intencionalidad del historicismo. Significa que aquí durante muchísimos años ha habido un régimen totalitario, y los regímenes totalitarios procuran no dejar huella. ¿Qué ocurre? Las pocas huellas que dejó el franquismo, las pocas que se le escaparon, es porque confiaban en ahora se lo mejor. Confiaban en un albacea estatutario que es eterno. Esa albacea se llama Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tenía una llave maestra para impedir que el pasado se repitiese. Además tenía el anatema. El anatema, que quiere decir que el que se moviese, pues tenía su castigo. Entonces voy a mencionar 4 o 5 hechos puntuales que demuestran hasta qué punto el pasado sigue presente. Esto puede parecer un oxímoron, una barbaridad, pero tiene su sentido, puesto que los que estaban gobernando desde el año 36 al 75 se han preocupado de dejar una buena seguridad.
Y eso sí que es una herencia. Cuando hablan de herencia, esto sí que es una herencia. Y la herencia que tenemos parece que no se puede perder. Hay 4 o 5 cosas que me gustaría dejar sentadas desde el principio. En este momento las víctimas, cuando hablo de víctimas, perdonadme que me mire para adentro, me voy a referir concretamente a las madres que están sufriendo permanentemente. Esto sí que es una victoria. Cada mañana que se levanta, mira que en sus brazos no está su hijo. Y esto lleva soportándolo 15, 20, 30, 40 años. Eso es un delito. Pero para evitar eso hay una estrategia, que es la estrategia del silencio. El Estado no contesta. Yo no voy a referir tanto al gobierno actual que al anterior, sino mucho más concretamente al Estado de Colombia, que tiene una continuidad, y suponemos que esa continuidad, por desgracia, va a ser pesada. En la estrategia que se ha seguido concretamente desde enero de 2012, como oposición fue encallejonar a las víctimas hacia un callejón sin salida, que era intentar judicializar todas sus pretensiones de buscar la verdad. ¿Cuál era la trampa? La trampa era doble. Por un lado, bien amaestrado cuerpo jurídico de este país impedía que prosperase ninguna demanda de ninguna querella de ninguna denuncia. Los argumentos son auténticamente aberrantes. Por ejemplo, considerar prescritos delitos imprescriptibles. Cualquiera que sepa lo que es próximo sabe que eso es un delito. Y cualquiera que sepa lo que eso es un delito de prevaricación, saben que los jueces que están diciendo eso están prevaricando. Igual que prevarican cuando son llamados a una cosa y lo hagan bien. Es un delito de prevaricación. Los jueces te dictan la ley automáticamente al día siguiente. Pero aquí no hay ningún delito. La estructura jurídica del Estado es inamovible. Y el otro aspecto es que cuando se recurre a las instancias del Estado, nadie responde. Hemos tenido recientemente indicios muy claros de que se estaban alterando resultados de pruebas de ADN. Y hemos recurrido en 2 ocasiones a la Agencia Española de Protección de Datos, que formalmente es quien vigila y controla que los datos sensibles no pasen a manos privadas y que no se prive a ningún ciudadano del acceso a sus datos esenciales, y en los 2 casos nos ha respondido con ese servicio. La primera protesta fue para intentar aclarar cómo y quién había ordenado que los archivos de los registros civiles fueran digitalizados por una empresa privada con claros indicios de comercialización de todos nuestros datos. Nadie ha respondido. Y la segunda queja, una queja completa al denunciar, fue intentar aclarar por qué se estaban desviando datos que solamente pertenecen a las familias hacia la oficina de la calle de la Rosa número 2, porque ninguna de las personas que han visto sus datos ahí reflejados autorizaron ese desvío de datos. Entonces quiere decir que el conjunto de las actuaciones actuales del Estado español, hablo del Estado, ya no solamente del gobierno, sino de las agencias que tienen responsabilidades directas en impedir que estas cosas ocurran, no lo están haciendo. Y los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están coordinados para impedir que avance ni una
sola investigación. Todos los casos que se han presentado en las distintas comisarías de policía, algunas de ellas muy bien documentadas, están archivados o en fase de sueño. Están ahí esperando que venga una mano de quien y los esperando. Voy a mencionar 3 casos para que vean ustedes cómo, aun sin necesidad de que los documentos mientan, los documentos pueden ser mínimas. El primero de ellos es un encargo de la Dirección Foral de Guipúzcoa y luego no fue barato, un barato de 20.000 euros, creo que fueron más, pagados a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para que revisaran todos sus archivos y comprobaran que allí no había casos de duda. Evidentemente, cuando yo quiero que no aparezcan los comprometedores en mis archivos, 2 meses antes mando a alguien que te diga que cuando llegan a los que he encargado de la limpieza se encuentran en espacio ya libre. Me voy a leer a ustedes la conclusión del Contrainforme, que fue medido para tratar de desarmar este informe que después ha sido utilizado. Ha sido utilizado profusamente. Y el informe analizado, decía yo, es perfectamente inútil. Y ello lo hago tan elemental como que nadie es tan ingenuo como para encargar un análisis sobre unos documentos propios que pudiesen contener datos comprometedores. Por tanto, todo el resultado solo puede resultar satisfactorio para sus intereses corporativos, aunque en este caso no sea a cambio de un coste económico proporcionado para el erario público. Si en realidad la Diputación Foral de Guipúzcoa tuviese interés en sacar evidencias contrastadas de sus archivos sin trampas, se podrían cruzar los datos, como se hace siempre, en las auténticas investigaciones científicas con los recogidos por las víctimas y sus asociaciones. Aquí poníamos el dedo en el llaga, porque la inmensa mayoría de los datos más comprometedores no están en los archivos públicos. Las madres se han dejado las uñas y las pestañas durante años y han recopilado una inmensa cantidad de documentos muy comprometedores. La inmensa mayoría de los datos que han conseguido son documentos públicos manipulados. Entonces aquí la casuística sería interminable desde no aparecer el número de colegiados que firman un acto de detención hasta desaparecer la causa de la muerte del neonato, hasta no encontrar el destino de los restos de un niño, hasta que llegue un forense de reconocidísimo prestigio internacional y nos diga que en tal cosa nunca ha habido nada que los huesos de los niños desaparecen. Eso, perdón, es una falacia europea, porque la cartilla de los neonatos no se volatiliza. Siempre quedan muestras de ADN que se pueden analizar. Terminaba el informe diciendo que las extrapolaciones inductivas quiere decir que este señor se conoció un caso particular que lo llevaba al caso general y se permitió el lujo de decir que después repitió literalmente el fiscal general del Estado asegurando que en España, decía ya en España, toda España, no había habido ningún solo caso de niño robado. Lo último que hemos oído a la jefa de la UDEF, dinero público, que habla de violencia, decía que no se encontraron restos de dramas. Claro, está hablando del pasado. Dije que lógicamente en el pasado pues había dramas, porque nadie se lo pudo negar que una monjita por sí sola no es capaz de alterar la que es el registro civil, ni es capaz de alterar y modificar la cadena de documentos que aparecen cambiados y los archivos clínicos y eclesiásticos. Es una cadena de documentos
encontraba bien engrasado, hueso, y esa plaga es la que viene de los llamas. Quiere decirse que este es uno de los casos de la infección focal está teniendo mucha repercusión, porque después hay mucho eco. Fijarnos en el Estado, parece mentira que en sede judicial, en sede parlamentaria, hace un año y un mes, o sea, hace 3 meses, si me permitiese decir, que a él no le está hablando de la Comisión de Justicia Interior, y no se le hizo la respuesta, sino la Fiscalía General del Estado. Pero aquí pasan cosas más tremendas sin que no se caiga la cara de vergüenza a nadie. La Comisión de Justicia Interior calla y otorga. Carmen Pastor, que es la jefa de la unidad de delincuencia especializada y violenta, dice: no tenemos acreditado que exista una trama de robados, que exista hoy, que existe. Y el defensor del pueblo, el defensor del pueblo en este caso, anuló todo esto con una frase tremenda. Acusaba al Estado de inacción. Y eso que es la señora que estaba en la frente de la decisión del Consejo del Pueblo, en ese partido contra el gobierno. Y no tuvo más que hacer. Una vez analizando el 97% de la comisión se contaba que había una clamorosa inacción del Estado, pero sin embargo no ha ocurrido nada. Y ahora voy a referir al último caso para cerrar, para que vean ustedes la intención de intentar impedir por todos los medios que se sepa, aunque sea mínimamente. En Canarias, en Tenerife y en Las Palmas, existe un núcleo más importante y más vergonzoso de niños que fueron echados a la calle sin identidad. Y ahora vamos a incidir en el tema de la identidad. Esto es lo que quedó de los archivos de la Casa del Niño de Las Palmas, que sufrió 3 incendios consecutivos. En octubre del 2013, en enero del 2014 y en mayo del 2014, en este caso, con acumulación de material incendiario. Ahora hemos preguntado a los perros que si había sido intencional, no podíamos pensar en eso. Díganos ustedes si esto ha sido fortuito o intencional. Es un edificio protegido. Se habían acumulado miles de cajas con documentos. Claro, aquella cosa que el Estado no tiene en cuenta es que cuando se tiene un archivo como este, donde posiblemente han desaparecido miles de historias de niños, el que tiene la responsabilidad de la guardia, la custodia, que me corrijan en ese si me equivoco, tiene la obligación de suministrar una copia o de rehacer los contenidos de lo que ha sido estudiado. Porque su obligación es de guarda y custodia. No es que están aquí por casualidad. Esos datos pertenecen a las víctimas, no al que está archivado. Por consiguiente, nosotros tenemos la evidencia de que el Estado no solamente no tiene interés en que se sepa la verdad, sino tiene exactamente el interés contrario. El interés de que no aparezca nada. Para no aparecer, no quieren que aparezca ni siquiera la prueba de ADN. Y hay evidencias de que están introduciendo elementos distorsionadores en las pruebas de ADN. De momento es solamente un indicio, pero o sin duda alguna, cuando se crucen más datos, tenemos la evidencia encima de la mesa. Entonces, no solamente se miente en el documento, no solamente se altera el documento, no solamente se quema el archivo, sino que además existe la voluntad de que las madres y las víctimas en general nunca puedan acceder a sus datos. Esto es una lucha muy larga, una lucha larguísima, es una carrera de fondo. Pues yo me he permitido la morada de editar con la colaboración de una editora que está aquí, la diferencia de acompañarla,
Este libro, que es un ensayo, y tiene un nombre curioso, que llaman las bombas colosas, nos encargamos de todo. Luego, el tráfico de niños en España. Cuando ayer acudimos al Parlamento, si hubiese tenido ocasión, hubiese dicho en el comentario, ese día el libro para tener una cuarta respuesta, que era una ocasión, porque el libro plantea preguntas, no da respuestas. Las fotografías, ahí y otras más, parecen el libro con datos concretos, parecen certificados siempre en documentos, algunos parcialmente, pero nadie hasta hoy ha dicho que lo que pones en el libro es mentira, porque no hay pruebas científicas. Solamente se limita a callar, y la estrategia es impedir por agotamiento que sigamos luchando. Este drama de los niños robados es un delito de Estado. No solamente es un problema de Estado, sino que estamos ya a un paso de un delito de Estado. Y los delitos hay que repararlos. Si no es en esta legislatura, será la siguiente. Si no es en esta década, será la siguiente. Y si no es con la ayuda del Estado español, será con la ayuda de Europa y de las Naciones Unidas. Pero al final, ustedes tendrán que pagar los archivos, pero no tendrán que pagar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. A continuación nos hablará Soledad Duque Delgado, que es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, que se constituye en enero de 2012, cuyos fines son ayudar a las víctimas por el robo de bebés en sus búsquedas y promover actividades reivindicativas con el fin de sensibilizar, concienciar y movilizar a la sociedad española en torno a este drama. Ella y su familia llevan años buscando a su hermano mellizo, desaparecido a los pocos días de nacer en la maternidad de O'Donnell de Madrid en el año 1965. Es representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, un macrocolectivo que promueve la única acción judicial internacional abierta contra los crímenes del franquismo. En el ámbito profesional es profesora de fonética e investigadora de la Fundación Ortega Marañón y de la Universidad de Milán. Sí, hola. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores por poder estar aquí y a todos ustedes por asistir y escucharnos. Paco y yo formamos parte de nuestras asociaciones, forman parte de un colectivo que empezó a organizarse pues hará 2 años y medio aproximadamente, y es lo que después derivó en la coordinadora en la Federación X24 que él preside. Una de las primeras acciones que nosotros hicimos dentro de este colectivo fue ir a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la idea de que nos informaran sobre nuestros derechos, sobre la forma, la manera en que podíamos acceder a los archivos, a la documentación y de qué manera también estábamos protegidos, ¿no? En cuanto, sobre todo me estoy refiriendo a la Ley de Protección de Datos y de qué manera afectaba eso a nuestra búsqueda de información. Allí lo que se nos dijo es que bueno, esta agencia en principio es una institución que lo que hace es proteger el derecho de los ciudadanos para que puedan acceder a esa información propia y también proteger su intimidad para que terceros no puedan acceder a la información, ¿no?, de otros. Nos estuvieron informando sobre los organismos o las instituciones sobre los cuales la agencia tiene competencia, que son los archivos, todas las instituciones que tienen archivos públicos, como por ejemplo el registro civil, clínicas y maternidades. No así los cementerios ni la iglesia, los archivos de la iglesia. A nosotros nos sorprendió, hombre, lo de la iglesia lo entendimos en el sentido de que, bueno, son archivos privados, ¿no? Pero los cementerios no entendíamos por qué, y bueno, lo que nos dijeron es que el acceso a la información de los cementerios no es en absoluto pública,
depende de la buena voluntad del funcionario o de la normativa que tenga el propio cementerio, porque la Agencia de Protección de Datos no tiene competencia sobre información de personas fallecidas. Algo curioso, porque en el registro civil sí se puede pedir un certificado de defunción de personas fallecidas, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no nos pudieron explicar, pero simplemente que así era. Cuando nos hablaron de la Iglesia, nos dijeron que en un momento determinado ellos intentaron que los archivos de la Iglesia, que la información que poseía, estuvieran bajo la Ley de Protección de Datos, precisamente para que cualquier ciudadano pudiera acceder a esa información bajo la tutela de la agencia. Entraron en un proceso judicial con la Iglesia y en ese momento la Audiencia Nacional les dio la razón, pero el proceso siguió y finalmente el Tribunal Supremo dio la razón a la Iglesia y se determinó que esos archivos eran absolutamente privados y que nadie podía acceder a ellos a no ser que, bueno, pues que la Iglesia accediera a dar esa información. El argumento era que el sistema de clasificación de los archivos, de los documentos que estaban en el archivo eclesiástico, no respondían a la ordenación tradicional, a la clasificación tradicional y estándar bibliotecaria. Esa era la argumentación, con lo cual nadie podía acceder, porque como nadie iba a entender cómo estaban ordenados, pues que eso era la propia Iglesia la única que podía tener acceso a esa documentación. Y ellos decidían a quién dársela. Esa es una sentencia del Tribunal Supremo que hizo que además la Agencia Española de Protección de Datos tuviera que pagar las costas del proceso, con una sentencia acusándolos de temeridad por meterse en este jardín con la Iglesia Católica. Bien, eso nos empieza a dar también una pista sobre los problemas que tenemos para acceder a determinada información. Y esto se refleja muy bien, y el informe del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada lo recoge, lo voy a leer, donde dice: habla del difícil acceso a archivos pertenecientes a la Iglesia Católica, dado que muchos cementerios están dentro también de las propiedades de la Iglesia y que los datos de bautismo o de defunciones constan en archivos eclesiásticos. La apertura de los mismos y la facilitación de su acceso a quienes buscan a personas desaparecidas o niños alegalmente robados resultaría esencial para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Esto se recoge así de manera literal en el informe, ya digo, del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, un informe que se presentó en septiembre, los días 10 y 12 de septiembre, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bien, allí, en ese consejo, estaba Ana Menéndez. Ana Menéndez es la embajadora de España en la ONU y tuvo que responder a determinadas cosas del informe. Respondió a todos los puntos, o a casi todos. Sobre este punto, dijo así: asimismo, hemos leído con atención las recomendaciones sobre acceso a los archivos y si bien no existe ningún impedimento legal para acceder a cualquier clase de archivos en relación con los desaparecidos de la guerra civil, agradecemos las referencias a las dificultades que han sido denunciadas al grupo de trabajo. Bien, habría que decir que no solamente pedimos acceso a los archivos víctimas de la guerra civil, sino también posteriores, ¿no? Pero bueno, ella sigue y dice: puede que esas dificultades, y aquí está lo mejor de esta respuesta, pueden ser subsanadas con una mejora en la información al público sobre dicho acceso. Es decir, que el problema no es del gobierno ni del Estado, el problema es del ciudadano que no sabe dónde buscar la documentación, ¿de acuerdo? Es una descarga de responsabilidad absoluta, es decir, que encima que somos víctimas, encima que hacemos el trabajo de búsqueda, es que encima lo estamos haciendo mal. Bueno, pues esto lo dijo la señora embajadora de España en la ONU. Ni siquiera se puso colorada, ¿eh? Yo estaba allí
la veía, y desde luego no le importó para nada decir esto y decir muchas cosas más. Bueno, esto en cuanto a los archivos, y lo que también nos decía la Agencia Española de Protección de Datos es que en cuanto al registro civil no tiene por qué haber problema, pero en cuanto a las maternidades y hospitales sí que lo hay. Y a partir de una ley, que es la Ley Básica 41/2002 del 15 de noviembre, que dice que toda la documentación debería conservarse, pero no es obligatorio. Es decir, que es necesario, se puede conservar el tiempo necesario y como mínimo durante 5 años. Esto no quiere decir, por supuesto, que a los 5 años se tenga que destruir, que es lo que parece que interpretan algunas autoridades. No es que se tenga que destruir, es que por lo menos tiene que conservarse 5 años, pero luego no tiene por qué destruirse. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que esto además también cambia según la comunidad autónoma donde se esté buscando los documentos en las clínicas o en las maternidades. Pero una cosa es que haya documentación que haya sido destruida, que esto ya supone una responsabilidad absoluta, porque se están destruyendo datos de los ciudadanos, y datos importantes, no solamente para la salud del ciudadano, sino también para posteriores acciones como las que nosotros estamos haciendo, que es la búsqueda de un familiar, ¿no? O la búsqueda de nuestra propia identidad. Bien, pues eso ahí queda anulado. Pero ¿qué pasa con la documentación que sí está y a la cual tampoco tenemos acceso? Habría que hacerse una pregunta previa a todo esto, y es ¿por qué no se investiga, esa acción de destrucción de la documentación o esa ocultación de la documentación? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Y por qué no se investiga quiénes son los causantes de que esta situación se esté produciendo y no se desencauce? No entendemos por qué. Pero bueno, una vez que ya tenemos un poco el estado de la cuestión sobre la mesa, ¿no? Esto es lo que la Agencia Española de Protección de Datos nos dijo, esto es lo que hay. Vale, pues a partir de lo que hay, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues empezamos a solicitar la documentación donde podemos. Y ahí ya tenemos los primeros problemas de acceso a esa documentación. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay principalmente una imposición por parte de las autoridades a guiarnos hacia donde tenemos que solicitar la información. Ahora mismo hay 2 organismos que son prácticamente los únicos a través de los cuales podemos acceder. Primero es la Oficina de Información de la calle de la Bolsa, que tiene este nombre, Servicio de Información Afectados por una posible sustracción de recién nacidos, y que pertenece al Ministerio de Justicia. Y luego está el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Esos son los 2 organismos por los que podemos dirigir nuestra búsqueda. No es que podamos, es que debemos, porque si nos salimos de ahí no podemos encontrar documentación. De hecho, intentamos ir a los archivos y desde hace ya más de un año nos dicen que no, que nos tenemos que ir a la oficina de documentación de información para poder pedirla. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que si viviéramos en un país donde los ciudadanos y donde las víctimas principalmente pudieran confiar en las instituciones, no habría problema. Pero es que no confiamos. Y no confiamos ni si tampoco en estas instituciones que tienen el privilegio de ser los dueños absolutos de nuestra información y de nuestros datos. Y tenemos pruebas y tenemos razones por las cuales no podemos confiar en ellos. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los ejemplos es el caso de una adoptada que se llama María del Camino y que aparece como caso en el libro que nos ha enseñado Paco. Esta mujer fue adoptada a través de Sor María y, bueno, también en relación con, con una especie de acuerdo con lo que antes llevaban las adopciones, que es la EPA, ¿no? La Agencia Española de Protección a la Adopción. Cuando esta mujer fue a ver a Sor María, porque ella sabía por sus padres que era una mujer adoptada, una niña adoptada, Sor María por supuesto no le dio ninguna información, simplemente le dijo, bueno, y que sepas que todo lo que están diciendo es mentira, hicimos lo mejor para vosotros. Esta mujer, eso era en el 2008,
todavía no tenía constancia de todo lo que estaba ocurriendo, de todos los casos que estaban saliendo. Empezó a investigar y efectivamente vio todo el asunto de niños que empezaba a salir en los medios de comunicación, de niños robados, ¿no? Bueno, ella insistió, ya se olvidó de Sor María y fue a preguntar al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y allí le dijeron: no podemos darte nada si no nos lo pide directamente el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Es decir, que se tuvo que ir al Instituto Madrileño y desde allí el Instituto pidió su documentación al Archivo Regional. Y donde contestaron a los pocos meses diciendo que no había absolutamente nada. Ahí hay otras 15 personas, los 15 adoptados, que no había nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque su adopción se gestionó a través de una cuestión privada, ¿no? Porque la EPA no era, lo que hacía no eran adopciones con instituciones públicas, sino era una institución privada. Bien, al cabo de los años, pues 1 año y medio, 2 años, ella insistió, ¿no?, en que quería saber cuáles eran sus orígenes, y entonces a través de un papel que su padre encontró donde aparecía, lo voy a leer para no equivocarme, aparecía que la Junta de Protección de Menores, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, era la que había recibido todos los papeles de la escritura de adopción. Y entonces dijo, bueno, esto no es una cuestión privada, esto tiene que ver con una institución pública, estamos hablando ya del Ministerio de Justicia. Y entonces se fue directamente al Archivo Regional con ese papel y pidió su documentación y le dijeron otra vez lo mismo: no, tienes que ir al instituto. Y entonces ella hizo una especie de trampa y dijo, no, es que a mí este papel me lo han dado en el instituto y vengo directamente por orden suya del instituto. Ah, bueno, sí es así, sí. Bien, le tomaron los datos y al cabo del mes y medio no solo había documentación, sino que había documentación en 5 archivos. Es decir, que año y medio antes no tenían nada y ahora resulta que sí, que había en 5 archivos documentación suya. Uno de estos papeles era interesante porque era un legajo enorme de 200 folios. En cada folio aparecía la inscripción de 30 niños. Es decir, que podemos echar cuenta de cuántos niños adoptados estaban allí inscritos. Bien, a día de hoy, los adoptados que esta mujer manda al archivo regional, incluso a través del Instituto Madrileño, siguen recibiendo la información de que no hay nada que les puedan aportar. Bien, esto es un caso de cómo nos dirigen hacia determinadas vías, como decía Paco, para no obtener información, y que nos tenemos que saltar, además nos tenemos que saltar esas vías para poder obtenerla o para poder tener algo, en el mejor de los casos. Bueno, eso es una de las cuestiones que suceden, el problema de acceso. Pensemos que saltamos todas esas trabas y por fin conseguimos algo. ¿Con qué nos encontramos? Y ahí les voy a hablar un poquito de nuestro caso. No se lo voy a contar para no alargarme mucho, pero sí les voy a decir los problemas o las contradicciones que vimos en nuestra documentación o la falta de datos que nos encontramos. Primero, en el certificado de fallecimiento no aparecen los datos del médico que certifica la defunción de mi hermano, ni el número de colegiado, ni el número de parte. Según esto, según la fiscal, bueno, es que esto tampoco es algo tan importante, ¿no?, que se haga un certificado de defunción y que no aparezca ni el médico que certifica esa defunción. Bueno, según este certificado, mi hermano estaría enterrado en el cementerio de la Almudena. Bien, aquí ya empezamos a ver que algo no raro, o sea, sino que realmente extrañísimo estaba ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque la información que mis padres tuvieron en su momento es que, bueno, mi hermano desaparece de la incubadora, dicen que se ha muerto, estuvo en la incubadora 3 semanas aproximadamente, y cuando un día fueron a verlo, el médico le dijeron, a mis padres les dijo que había fallecido. No pudieron ver el cadáver, tuvieron que volver al día siguiente porque esa noche lo pasó en el depósito, y al día siguiente le dicen que ha sido incinerado. Y cuando piden las cenizas, ni siquiera, porque bueno, es que esas cenizas ya están perdidas.
ni vieron el cuerpo, ni jamás pudieron tener las cenizas, esas supuestas cenizas. Jamás se enterraron nada. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, en este certificado, se diga que hay un bebé enterrado en el cementerio de la Almudena? Y además de eso, es que hay un certificado de enterramiento. ¿Pero enterramiento de qué? Si no se enterró nada, según la versión oficial, no había nada que enterrar. De hecho, mis padres nunca los hermanos pudimos ir a la tumba de mi hermano porque no existía. Entonces, ¿qué había allí enterrado? Bueno, sabemos que nada, pero en los papeles había esta información. En la fecha de la muerte se certifica como el 21 de febrero, el enterramiento el 22, sin embargo en el libro de fallecimientos que conseguimos aparecen otras fechas, el 19 de febrero, su inscripción el 22, y según este certificado de enterramiento, no se sabe muy bien qué, el 27 de febrero. O sea que hay un baile de fechas realmente espeluznante. Otra situación es que no hay certificado, no hay partida de bautismo. Entonces, bueno, esa partida de bautismo es imprescindible para que un niño esté enterrado en un cementerio católico, o por lo menos que hubiera unas aguas de socorro. No hay nada, ni agua de socorro, ni partida de bautismo, acudimos al arzobispado, nada, absolutamente nada. Y era un bebé ya de 20 y tantos días, o sea que no había ni abajo de aborto porque no era un aborto, no era un niño que viviera menos de 24 horas. Estoy hablando siempre desde la visión de la versión oficial, ¿de acuerdo? Porque nosotros sabemos que nuestro hermano no murió, nosotros sabemos que nuestro hermano está vivo y por eso le estamos buscando. Pero según la versión oficial, eso fue lo que ocurrió. 20 y tantos días, se mueren, se ve el cadáver, no hay cenizas que enterrar, no hay nada, de repente hay un certificado de enterramiento, bueno, no hay bautismo, bien. Y tampoco logramos localizar las historias clínicas ni de mi madre, ni de mi hermano, ni la mía, de su estancia en el hospital. Sí había unos asientos administrativos, entradas, salidas, pero no había nada más. En el archivo regional nos dijeron que el libro de partos, que es donde aparece el peso del niño, es un dato importante para saber si tenía que estar o no en la incubadora. Bueno, pues llegó amputado de la clínica de O'Donnell, que es donde ocurrieron los hechos. Cuando digo amputado es que esa parte, junto con otras partes de otros meses, llegó sin ellas. Esas hojas fueron arrancadas. Y eso sí me lo contó la funcionaria del archivo. Tampoco existe el parte de incubadoras, también fue destruido. Y desde luego el libro del cementerio, donde sería interesante poder verlo para averiguar qué empresa gestionó el enterramiento cuando mi familia tenía un seguro contratado, ese supuesto enterramiento, pues tampoco nos lo dan. Es decir, que o no nos dan la documentación o cuando nos la dan hay contradicciones o hay realmente datos que no puede ser otra cosa nada más que falsos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, ahí siempre te puede quedar la duda, ¿no? Decir, bueno, pues será que habrá habido algún error a la hora de escribir, será que es que a lo mejor, bueno, pues pasado el tiempo se ha destruido la información, no lo sabemos. Sabemos que las historias clínicas de O'Donnell pasaron al hospital Gregorio Marañón y allí fuimos a buscarlas también y nos dijeron que como su actividad comenzó el 1 de julio de 1968, a partir de ahí es donde tienen las historias informatizadas. Todas las anteriores nadie sabe dónde están. Mentira. Y lo digo públicamente, mentira, porque sí nos llegó información que esas historias clínicas estaban en los sótanos, desordenadas por los suelos, pero que estaban en los sótanos del hospital. Y con eso fuimos a Fiscalía para juntar esa información a nuestra denuncia y para solicitar una inspección en esas instalaciones del hospital. Todavía estamos esperando que la Fiscalía nos conteste. Nunca fueron a hacer ninguna inspección. Bien, pero además de estos problemas de acceso, de información que te llega, que está o amputada o falseada, además es que tenemos ya la prueba de que los documentos mienten, de que son falsos
y con el último caso que les voy a contar. No les puedo contar todo porque es un caso que nuestra asociación se está ocupando de escribir, de transcribir con la idea de publicarlo, porque es realmente espeluznante lo que le ocurrió a este muchacho y a su madre. Pero sí les puedo decir que en su búsqueda, que todavía está en ella, la búsqueda de sus orígenes, lleva 2 años buscando su identidad. Ya la tiene casi encontrada. Bueno, pues en ese periplo, lo que él se encontró, lo más desgarrador, es un documento que pasa la inclusa al juzgado dando información del expediente del expósito. No puedo darles el número, pero podemos decir expediente número 1234. Bueno, este hombre se encontró con ese papel en su búsqueda, fue al juzgado, el juzgado le dijo no, tienes que ir a buscarlo al archivo histórico del juzgado de Alcalá de Henares. Allí que se fue, y allí el funcionario, muy amablemente, porque por eso digo que muchas veces parte de nuestro encuentro con la documentación tiene que pasar por la amabilidad del funcionario de turno, pues le sacó su expediente. En ese expediente había un papel donde la inclusa certificaba el fallecimiento de este niño, de esta persona, para que se lo comunicaran a su madre. ¿Vale? Bien, ese expediente, con ese número de expósito, coincide con el número del expediente de su adopción, con lo cual el propio funcionario, una vez que comprueba que las 2 personas son la misma persona, dice, tienes una muerte y una adopción. Bueno, entonces, obviamente, él está vivo, es adoptado, lo sabe, o sea que lo que es falso, lógicamente, es el certificado. No es un certificado de fallecimiento, es un certificado de la inclusa que comunica al juzgado que este niño se ha muerto para que se lo comuniquen a su madre, que por cierto se lo comunican cuando la madre está en la cárcel, ha sido encarcelada por pelear por la custodia de su hijo. Entonces, simplemente le comunican que se ha muerto para que deje de buscar. Eso es, entonces es absolutamente impresionante, y con estos casos y muchos más nos estamos encontrando en mi asociación, en todas las asociaciones, y es toda una experiencia de vida, una experiencia horrible, desastrosa, porque no solamente buscamos a nuestros hijos o a nuestros hermanos, sino que estamos buscando a miles de niños, y esos miles de niños están buscando su identidad. Quiero terminar con unas conclusiones, ¿no? Las conclusiones de todo esto. Me dejo mucho en el tintero, pero bueno, creo que estoy llevando mucho tiempo. Las conclusiones para mí serían estas. Primero, hay una dificultad enorme de acceso a la documentación, bien por la imposición de acceder a través de los cauces establecidos, de los cuales no nos fiamos, y queremos decirlo siempre públicamente, no nos fiamos, porque tenemos pruebas y argumentos para no fiarnos, o bien porque simplemente no te lo quieren dar, bien archivos privados como los de la Iglesia, incluso archivos públicos como los del cementerio. Luego nos encontramos con la no obtención, es decir, o bien porque ha desaparecido o porque se ha destruido. Y cuando por fin consigues algo, nos encontramos con que hay datos contradictorios o con información absolutamente falsa. ¿En qué se traduce todo eso? Pues que se vulnera nuestro derecho a la verdad. En los adoptados, el derecho a la identidad, el derecho a saber quiénes son, el derecho a la verdad de sus orígenes. Algo que está absolutamente reconocido por todos los organismos internacionales, organismos de Naciones Unidas. Y se vulnera, por tanto, también nuestro derecho a la justicia, porque sin esa información y sin esos documentos, nuestras denuncias se archivan, porque faltan datos, porque faltan pruebas, porque no nos lo dan. Entonces, vulneran nuestro derecho a la verdad, nuestro derecho a la justicia. Y como aquí esa justicia no la podemos obtener, es por lo que muchas asociaciones nos hemos incorporado a la llamada querella argentina, que ahora Luis nos hablará un poquito de lo que significa, y pensamos que a través de esa acción judicial podremos conseguir
por lo menos algo que aquí no estamos consiguiendo, y es que nos escuchen, y es que intenten iniciar una investigación y que juzguen también a los culpables, a los causantes de todo esto, y sobre todo que busquen a nuestros niños. Y para eso, el último documento que nos viene desde esta acción, no el último, el penúltimo, el último fue el auto de la jueza del 30 de octubre, un documento anterior, una semana antes, el fiscal de la causa publicó un informe donde se solicita que se busque documentación en diferentes archivos, tanto de la Iglesia Católica, incluso desde el Vaticano, que se dé instrucción a la Iglesia Católica Española de abrir sus archivos. No únicamente para nosotros, de hecho lo hacía por otras causas, ¿no? Pero eso es un inicio, algo que nuestro gobierno de forma indecente no está haciendo, porque nuestro gobierno, nuestro Estado debería obligar a la apertura de todos los archivos, tanto públicos como privados, por nuestro derecho a saber, simplemente. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Y bueno, terminamos esta primera ronda con Luisa Monfort, licenciada en Filosofía, en Teología y en Ciencias de la Información, miembro de la Junta Directiva de la Asociación por Derechos Humanos de España desde 2001, de la que ha sido vicepresidente y secretario general. Ha impartido muchos cursos y conferencias sobre derechos humanos y coordinado 2 libros sobre Derecho Internacional de Derechos Humanos y Políticas de Cooperación al Desarrollo. Acaba de publicar el libro Derechos Humanos Hoy, Retórica o Futuro. Quisiera un rato. Mientras aparece el ratón, yo quiero agradecer yo también la invitación a esta facultad que se distingue por la importancia que concede a los derechos humanos. Nosotros tenemos experiencia de ello. Aquí hay profesores sensibles, como son Pedro y como Simba, apoyados por un decano que también lo es y por eso está aquí. Y, en fin, desde la Asociación por Derechos Humanos casi nos sentimos aquí un poco como en casa. Es magnífico este tipo de experiencia. Yo pongo ahí un título que quizá puede llamar un poco la atención. Dice que una memoria histórica es más viable si viene estimulada desde fuera. Y un subtítulo sobre el inconsciente colectivo en 1975 a 78. El concepto del inconsciente procede del psicoanálisis, pero no voy a estar hablando del Dr. Freud aquí. Lo que sí es cierto es que cosas pasan al inconsciente cuando son reprimidas de la conciencia y quedan ahí enterradas recuerdos que en principio son tan insoportables que por eso quedan relegados al inconsciente, y ese maletín que está en el inconsciente está ahí revolviendo y produce neurosis, trastornos, mucha serie de problemas, y el psicoanálisis lo que procura sencillamente es ayudar a que la persona paciente, hurgando en su memoria, liberando recuerdos, termine aceptando su realidad y entendiendo por qué él es como es, o ella. Yo voy a hablar de la querella argentina, digo. Es extraño un poco esta introducción, pero ayer hemos estado en el Congreso de los Diputados en una sesión importante con diputados, juristas y víctimas. Aquí han aparecido 2 de los capítulos. Pedro ha estado hablando de delitos de lesa majestad. Allí había torturas, asesinatos, juicios, en fin, una serie de problemas. Luego hemos visto el tema de los niños robados. Había bastante más. Estaba el tema de los exilados y perseguidos,
es toda una novela terrible que han pasado los españoles, que salieron disparados, catapultados, maltratados, perseguidos, asesinados en los campos de concentración. El tema de los trabajos forzados, de una enorme importancia también, son entre 100.000 y 150.000 personas que han estado haciendo trabajos forzados, construyendo infraestructuras, no solo el Valle de los Caídos, trabajando para empresas que hoy conocemos mucho, que alquilaban al Estado, le alquilaban a estos trabajadores obligados. El tema de los preventorios, niñas recogidas, arrancadas de su familia para lavarles el cerebro y que se olvidasen del republicanismo y abrazasen todos los principios del régimen. Y todo esto es un lavado del cerebro que es muy difícil reconocer, por eso pasan todas estas cosas con la documentación, porque eso está reprimido, no se puede hablar de ello, no se puede pensar en ello. Yo voy a ver un poco si desde un cierto punto de vista entendemos este asunto de la querella, que tiene otros precedentes, que creo que nos puede ayudar, por lo menos a mí me ayuda, es una reflexión. Pero yo empezaría por tres ejemplos ajenos, recordando también a la historia que le gusta a nuestro decano. Un par de ellos venían en un artículo bastante luminoso de Álvarez Junco en el diario El País hace unos días. Citaba el de España, 1808-1814, mostrando que aquello era una guerra civil entre españoles, había patriotas, concepto que procede del mundo ilustrado, patriotas, digamos, republicanos, y había la guerra de sucesión que había venido, Austria, y a la vez una guerra internacional entre Inglaterra y Francia. Pero nuestro inconsciente ha relegado todo eso y ha dicho que esto era el heroico pueblo español que se alzaba en armas contra el invasor. Esto es una lectura interpretativa que olvida lo que allí sucedió. Los historiadores lo conocen, lo justifican, lo explican, pero no solo a mí, cuando a mí me educaron en tiempos de franquismo muy temprano incluso, soy muy mayor, pero no estamos hablando de los años 40. El otro día me decía una chica joven con quien yo comentaba esto, a mí también me han enseñado lo del heroico pueblo español, ese nacionalismo mexicano. Segundo ejemplo, Francia, 1940 al 44. El colaboracionismo burgués en las provincias, no solo la heroica resistencia. Y coincide que en el verano del año 2012 estaba yo en Francia y se organizó una discusión nacional importantísima, porque por fin las televisiones que se habían durante años rechazado el transmitir el documental de 4 horas que había producido Marcel Ophuls, hijo de Max Ophuls, el famoso director de historia y del cine, que todos vosotros, supongo que por poco que os hayáis interesado en la historia del cine, le habéis conocido alguna película o al menos oído hablar de él. Pues bien, este documental de 4 horas, Marcel Ophuls lo hizo en 1969 y se puso a investigar en provincia francesa, muy concentrado en la Auvernia y en concreto en todo lo que rodeaba a Clermont-Ferrand, y allí sacó a relucir la memoria de la colaboración con el régimen de Vichy. Es que el mariscal Pétain y el régimen de Vichy no eran 4 locos que se habían vendido por un plato de lentejas a los intereses nazis.
eran la cabeza de una numerosísima Francia que estaba centrada en la colaboración, por sentido práctico unos, por sentido de dominio económico otros, porque en general era gente bien asentada, la burguesía, sobre todo provinciana, una serie de gente que eran muy conservadores y que no eran el heroico pueblo francés que se jugaba la vida en la resistencia, que también existió, pero a partir del final de la guerra, cuando llega el general de Gaulle, no existe ya más que la resistencia. Del 69 al 2012, prohibido en Francia, en la patria de la Ilustración. Represión, inconsciente colectivo rechazado. Hay otro ejemplo, pero no quiero yo alargarme mucho, que es Irán, entre 1941 y el 79. El Shah tiene una cultura, insufla una cultura occidentalista, modernizadora, reivindica derechos de la mujer, también muy capitalista y muy de clase dominante, pero hay allí una rebelión y el Ayatollah Khomeini, que estaba en las afueras del país, exilado, pues viene y toma el poder y dirige a Irán a un islamismo medievalista que olvida la cultura persa, enormemente importante desde mucho antes de existir el Islam, y que pone orejeras a toda la cultura iraní persa. He tenido por diversas casualidades un contacto con dos grupos diferentes, ambos aplastados y torturados por el régimen iraní actual, y es verdaderamente espeluznante. Y yo a veces en clases que daba a estudiantes que venían a hacer un máster a España y había que explicarles lo que era España, pues yo les comentaba una cosa: háganse ustedes la idea de que en los Estados Unidos de América hubieran ganado los confederados. ¿Qué sería hoy? No digo a Estados Unidos, ¿qué sería hoy el mundo? Habrían ganado los esclavistas. Si todavía andan coleando, figúrense ustedes si ellos fueran los dueños del país. Bueno, pues en España ha ganado quien ha ganado. Yo escribía en ese libro que has citado, podemos imaginarnos que Hitler hubiera ganado la guerra, que sería Europa. También podríamos imaginarnos que Franco la hubiera perdido, que sería España. Pues todo esto ha pasado y de esto no gusta ahora, no gusta ahora. Entonces, yo con todos los respetos, lo que quisiera es rememorar un poco cómo se produjo el consenso del 75, después de muerto el general, para tratar de entender qué cosas se sacaron a relucir y qué otras cosas se ocultaron. Y esas son las que están reprimidas, y esas son las que nos tienen reunidos hoy. Ahí está la querella argentina. ¿Qué pasaba entonces? Pues la sociedad, España, estaba muy dividida. Había una oposición democrática, había un fascismo imperante, había otros intermedios, había ruido de sables reaccionarios. Nuestro general parece que la prensa normal nos decía lo que había sucedido la víspera, pero el Alcázar nos decía lo que iba a suceder al día siguiente. Y bueno, había una presión social modernizadora. Y esos eran unos condicionamientos que afectaban al país en esta situación de hacer una transición. Y había bases para hacer un esfuerzo ya de programas, no solo esfuerzo activo, sino programas. Por ejemplo, había una unanimidad hacia la Europa occidental. En el año 1962, el gobierno de Franco pidió la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Había un solo punto en el cual estaban de acuerdo todos los españoles, franquistas y no franquistas: ser un país europeo.
decente, presentable, sin complejos. Pues eso era una base para un esfuerzo de programas. Otra base es que se entendía que era inviable una pura salida franquista, porque se le había acabado la cuerda al muñeco. Allí no había nadie que pudiera liderar. Había una cierta ambigüedad en el mundo católico. Del mundo católico no se podía prescindir, porque en la cultura española de la época eso era un peso muy fuerte. Pero los curas modernos se reunían en casas de comisiones obreras. La cárcel de Zamora estaba llena de curas porque se había fabricado para eso. En fin, había de todo en la iglesia, y a lo mejor la iglesia pues tampoco necesitamos luchar contra ella, porque podemos contar para el esfuerzo de entenderse. Y era claro que hacía falta un esfuerzo de todos. Entonces se produce un consenso que es muy pragmático, muy pragmático. Se hace lo que se puede. Los franquistas más puros, que bautizamos como los 7 magníficos, crearon Alianza Popular y nadie les votó. Estaban 7 sobre 350. Uno de ellos, padre de la Constitución, que era el señor Fraga. Pero de ellos mismos, al votar el texto de la Constitución, varios votaron que no. Y otros 2 o 3, Ginio de la Fuente y algún otro, se abstuvieron. No estaban de acuerdo entre ellos siquiera. Los militares estaban engañados, porque el gran traidor del reino, todos estos cambios tienen un gran traidor, al cual siempre se le agradece mucho su traición, y el señor Suárez se reunió con los militares antes de la ley de reforma, y los militares le dijeron: ¿nos jura usted que nunca va a ser legalizado el Partido Comunista? Y él dicho: naturalmente que no. Unos meses, un sábado de gloria, cuando estaba la gente de vacaciones antes de las elecciones del 77, el señor Suárez legalizó al Partido Comunista de España. Y eso le costó la presidencia después. La democracia cristiana, pues era inexistente. Allí había una de más izquierdas, otra de menos de izquierdas, y desapareció. Porque por un lado estaba Tarancón, el Paredón, y por otro lado estaba el Concilio Vaticano II. Esto creaba mucho conflicto. Las señoras hablaban de la píldora y bueno, pues no. Hay que entenderse también con estos. Y la oposición democrática saca de la manga un concepto, porque estaban entre la ruptura y la reforma, y el concepto sale, la llaman ruptura pactada. Y esto es muy respaldado por Francia y Alemania. Y hay ejemplos sorprendentes. Está el empresariado, cuando se crea la Junta Democrática, don Pedro Durán Farrell, empresario famosísimo, aparece en público. Carlos Heller está en París también en la misma guerra, Opus Dei. El efecto Tarradellas, se trae a Tarradellas y eso en Cataluña es una conmoción, y Tarradellas colabora con este cambio. Pero en medio de todo esto, pues hay una serie de restos predemocráticos que son sacrificados para el consenso. La forma de Estado decidida en la dictadura, pues sí, decidida estaba en la dictadura. El título segundo de la Constitución, que es el que habla de la corona, pues está blindado para cualquier reforma de la Constitución. Hace falta unos trámites increíbles. Hay que votarlo 2 veces porque se debe deshacer el Parlamento y luego constituirlo otra vez y luego que vuelva a votar el nuevo. Las Fuerzas Armadas, se les da la defensa de la unidad territorial del país, no solo la defensa de cara al exterior. Hay un mando supremo de Su Majestad el Rey, que está al margen de la obediencia de las Fuerzas Armadas al poder civil. Eso es una cosa que a todos nos sorprendía, o a unos nos sorprendía y a otros no, que antes de la abdicación hubiera que hacer una escena en el Palacio Real de la Zarzuela, donde se cedía
el mando supremo de las Fuerzas Armadas, porque eso es una cosa que es un capítulo distinto de la abdicación que tenía que presentarse al Parlamento a ver si lo aceptaban los españoles. Lo otro era directamente: yo te doy el mando supremo. Privilegios a la Iglesia Católica, matices a la aconfesionalidad del Estado, unos acuerdos con el Vaticano que estaban prenegociados bajo la manga, y que a los 3 días de aprobarse la Constitución se hacen públicos y se presentan en el Vaticano y se firman, redactados, terminados. Una pelea de la más dura de la Constitución, que es la de la educación, donde hay que mantener a todo precio la libertad de los centros educativos. Y luego una ley de amnistía del año 77, inconstitucional, decimos algunos, porque quebranta el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España unos meses antes del mismo año, y otros dicen que inútil, porque los delitos de los cuales ha hablado Pedro son evidentemente fuera de la ley de amnistía. Por lo tanto, tampoco habría que derogarla en función de todas estas reivindicaciones de que hemos hablado en la dichosa querella. Hay un óptimo ejemplo de acuerdo práctico. Si esto se mira desde el exterior, ¿qué dicen los extranjeros? Pues esto es una cosa inesperada entre los españoles: intolerantes, guerreros, inaguantables, chulos, bueno, orgullosos. Esto es un modelo para otros países conflictivos y se empieza a airear el consenso español por toda Europa del Este, por otros países que están en transición, en América Latina, en todos los continentes hay conflictos. Satisfacción por solucionar los obstáculos, porque ya se abren perspectivas para la ampliación de la Unión Europea. Hay una especie de corriente que yo la bauticé en aquella época porque me parecía como esa cosa de Navidad: siente usted un pobre a su mesa. Pues parece que en Europa en aquellos momentos era: siente usted un español a su mesa. En todos los comités y comisiones, etcétera, había que buscar a un español, porque naturalmente son los jóvenes, los prusianos del sur, que dijeron en Estados Unidos. Y en medio de todo esto, un olvido general de los derechos humanos que no suelen interesar a los políticos, que, como ha dicho nuestro decano, son grupos políticos que lo que les interesa es controlar a la población, y el tema de los derechos humanos no les interesa demasiado. Por lo tanto, los artículos 96.1 y 10.2 de esa Constitución, que con todos estos lastres se pactó, pues nadie les hace mucho caso. Bueno, pues ya estamos en la amnesia española dominante. Todo aquello que se olvidó en aquel instante y ha quedado reprimido. Y quedó olvidado porque el éxito tiene un carácter legitimador. Todo el mundo estaba muy contento. La gente fue a votar de verdad, esto estaba estupendamente. Que hubiera millones de personas delante de la tumba del dictador llorando a chorros, y que unos meses después la gente que había ayudado tanto decía: no, pues sí, hay que hacer una democracia por Europa. Bueno, pues sí, ¿dónde hay que firmar? Simetría, 2 bandos. Bueno, aquí había 2 bandos, pues se han reconciliado, como si fuera un bando igual al otro. Un bando que había dado un golpe de Estado y el otro que era la democracia aplastada. Entonces, los crímenes de uno de esos, entre comillas, bandos, pues que no han existido: represión, el olvido. Los del otro son víctimas, pues esas no las reconocemos, creía. El perdón sin concretar la lesa humanidad. Por eso la lesa humanidad no aparece en la ley de amnistía, y con eso ya podemos decir que la ley de amnistía no habla de delitos de lesa humanidad, que no están ahí dentro.
Olvido, represión freudiana inconsciente. El remedio, tumbarse en el diván de otro. Hay que empezar a alargar lo que tienes dentro, y allí hay el psicoanalista que lo que te ayuda es a hacer el análisis y entender cómo eres y por qué eres así. Hay un otro exterior que es necesario. Los mecanismos de las Naciones Unidas desde el año 2009 nos están machacoreando, como ha dicho Pedro. Los diversos relatores, el Comité de Derechos Humanos. Luego, el derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Desapariciones Forzadas, también ha hablado de ello Pedro. Todo esto es que es de aplicación en función del artículo 96.1 de la Constitución, forma parte del sistema político interno. Y si no, que no las hubieran ratificado. ¿Qué queda? Una jurisdicción universal ajena al lado de estas cosas que de momento no les hacemos mucho caso. Y ahí viene la querella argentina. ¿Y por qué nuestra querella argentina? Pues porque nos ayuda a despertar de nuestra memoria, nos ayuda a sanar nuestra psicosis colectiva. El respeto de la tradición, de la transición que fue posible, vale, como he dicho antes, con todos los respetos, pero hoy reconocida como acabada. Y esto es importante, porque en el psicoanálisis hay que ir muchas veces al psicoanalista y mucha gente se aburre y lo deja. Y entonces la explicación es que no está motivado, no se siente enfermo, no tiene problemas para aceptar la vida y entonces no quiere sanar. La motivación está apareciendo. Si reconocemos eso como acabado, ya se sabe que la transición terminó. Lo saben movimientos sociales, lo saben todos los que estamos moviendo esta revisión generalizada. Lo que no lo saben son las instituciones, y tampoco lo sabe una parte importante de la sociedad que sigue pensando en franquismo, porque dijeron ¿dónde hay que firmar? Porque dicen que hay que tener democracia, ¿dónde hay que firmar? Pero yo en eso no creo. Eso no es así, yo soy de Franco toda la vida. Aquello era lo mejor. Entonces, hay una capa social y que tiene un reflejo en las instituciones. Y las instituciones reaccionan, como ha contado Soledad, como ha contado Marco, no saben, no contestan. No saben, no contestan. O sea, siguen en el inconsciente. Hace falta una comisión de la verdad. Y miren ustedes que nosotros hemos aplaudido las comisiones de la verdad de Guatemala, de El Salvador, de Colombia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Perú, comisión de la verdad. Le hemos dado nosotros el premio de Derechos Humanos hace unos años a la Comisión de la Verdad de Perú. Pues nos hace falta una comisión de la verdad. Y eso se recordaba esta mañana en el Ateneo, en una sesión, porque aquí estamos todos muy agitados con estos problemas que son de verdad los nuestros, ¿no? Es decir, que es urgente profundizar la democracia, es urgente sacar la verdad reprimida a la conciencia. Y profundizar la democracia es que ya la democracia de verdad es innegociable. Por eso la transición ha terminado. Tenía una serie de lastres que se pusieron allí por situaciones inevitables de la época, comprendámoslo, pero no, ahora ya no se puede negociar sobre la democracia. La democracia es incompatible con todo régimen autoritario, con todo régimen ocultista, con todo régimen impositivo.
un servicio de la Argentina a España. Eso es lo que nos ayuda ahora también a despertar nuestra memoria. Porque queremos que aquí tampoco haya el punto final. Ellos tenían un punto final, una ley, y la derogaron, después que nosotros estuvimos metiendo en la cárcel a sus torturadores, con la justicia universal. Y la Asociación por Derechos Humanos estamos directamente implicados en ese proceso. Hubo un momento en que alguien que estaba siendo procesado aquí, Argentina cambia y se le extradita a Argentina porque Argentina le quiere juzgar allí. Ese cambio de Argentina para bien es el que nos marca un poco el futuro. Yo por eso terminaría diciendo que tenemos un obligado reconocimiento, los ciudadanos españoles que conocemos la marcha de la querella argentina a favor de las víctimas de la impunidad franquista y en persecución de los presuntos delitos internacionales cometidos en España. Debemos pues agradecimiento profundo a quienes ejercen la jurisdicción universal desde la República Argentina en favor de la plena restauración de la democracia en nuestro país. Pues gracias a la gente. Bien, muchas gracias a todos los intervinientes por estas palabras muy clarificadoras. Y a partir de ahora abrimos